Vamos a abrir la Biblia, queridos. Recuerden que estamos estudiando la primera epístola a los Corintios y la semana pasada empezamos a ver este libro tan precioso y también tan duro, podemos decir, que el Señor nos dejó para que nosotros como Iglesia de Cristo entendamos la voluntad del Señor y acomodemos y nos acomodemos a su voluntad. Y el domingo pasado se leyó desde el versículo 1 de Corintios 1 hasta el versículo 9. Y en esta mañana vamos a meditar con la ayuda del Señor desde los versículos 10 hasta el 17. Primera Corintios, capítulo 1, del versículo 10 al 17. Dice la palabra de Dios: Ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo soy de Apolo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Como les decía, queridos, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver esta introducción a la carta y las salutaciones del apóstol. Y el martes el hermano Marco también nos habló o compartió parte de lo que él les compartió a los jovencitos en la clase de jóvenes, y llama la atención como en todos los versículos, desde el 1 hasta el 9, siempre aparece el Señor Jesús mencionado, y como Pablo también utiliza un lenguaje muy amoroso para con estos hermanos en la iglesia de Corintios. Y esto también es de destacar, que si bien la iglesia estaba ubicada en un lugar que se consideraba muy bajo o muy vil en cuanto a lo moral, en cuanto al pecado, el hermano Pablo los llama a estos de la iglesia en Corintios hermanos. Y así es como debemos entender, ¿no? Que ellos eran nuestros hermanos en Cristo, ya están en la presencia del Señor, pero todo lo que vivieron, todo lo que pasaron, lo pasaron como hijos de Dios. Y entonces ya ahí tenemos la primera exhortación para cada uno de nosotros, que ninguno está exento, como hijo de Dios, incluso como renacido, de caer en alguno de estos pecados. También el hermano mencionaba del apóstol Pablo cómo empezó a entrar en los pecados, en los problemas de esta iglesia para ordenarla, y lo hizo como si fuese un cirujano con un bisturí, capa por capa, pecado por pecado o desorden por desorden. El hermano, el misionero y apóstol Pablo lo fue tratando con sumo amor, con suma delicadeza, y también pensando en los estudios que hemos visto de los dones, y cuando vimos el don del evangelista misionero,
veía cómo acá Pablo tiene este don precioso que puede corregir una iglesia, que puede encauzarla con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, y en vez de hacerlo como un carnicero, lo hace como un cirujano, con toda delicadeza y con todo el amor del Señor. Y es por eso que también en este versículo 10 se nos introduce con una palabra hermosa que usaba Pablo para llegar a los hermanos, que es el ruego amoroso. Aquí el apóstol exhorta a la iglesia con un ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando estudiábamos, muchas veces hemos estudiado en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis delante del Señor. Y muchas veces se nos ha enseñado que ese ruego primeramente viene de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, que con ese mismo amor que se dio a sí mismo y se entregó en la cruz del Calvario para salvarnos, también con el mismo amor, con la misma misericordia, quiere enseñarnos, quiere corregirnos, quiere alentarnos a buscar la santidad, a buscar la perfección. Y con ese mismo amor es que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, a los Corintios. Os ruego, pues, dice el versículo 10, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tenemos en un mismo versículo un ruego que apunta a 4 pedidos de parte del Señor. Recordemos que el apóstol fue guiado plenamente e inspirado por el Espíritu Santo, y entonces ya no son palabras humanas, palabras que muchas veces incluso en los diccionarios bíblicos podemos encontrar, como que Pablo fue astuto para llegar con estas palabras. Estas son palabras de Dios. Y el Señor usó a Pablo con su carácter, con su forma de escribir, con su personalidad, aún con su elocuencia, para hacerle llegar a los hermanos en Corinto estas palabras. Y entonces decíamos que en este ruego están encausados 4 pedidos. Primeramente, que todos hablen una misma cosa. Y cuando el apóstol está pidiendo aquí que hablen una misma cosa, se está refiriendo a una misma doctrina, no que se pongan a hablar todos cosas del mundo, ni cosas filosóficas, ni cosas que no tengan que ver con las cosas de Dios, sino que por el contrario, cuando acá menciona una misma cosa que debían hablar, se refería a una misma doctrina. Y por contrario imperio, si hablaban una misma doctrina, no debía haber entre ellos disensiones. Esta palabra disensiones también la podemos traducir del griego como rotura o como división o como grieta. Y nosotros acá en Argentina estamos muy acostumbrados a escuchar esta palabra grieta, esta palabra división. Parece que todo tiene que estar dividido entre opiniones. Unos piensan de una forma, unos piensan de otra. Aparece algo, inmediatamente se forman bandos. Y nosotros respiramos eso. Lo vivimos día a día en la política, en el fútbol, en la salud, en la enfermedad. Bueno, y acá el apóstol lo deja claramente, que en una iglesia, en este caso la iglesia de Corinto, no debe ser así. Pero no solo para la iglesia de Corinto es esta palabra, sino como también dice ahí en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y luego de la coma dice, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar.
Señor de ellos y nuestro. Y acá entonces nos engloba a nosotros, queridos, 2000 años después de que se escribe esta carta y a miles de kilómetros, estamos bajo la misma responsabilidad delante del Señor de que en esta iglesia, en este caso en la de San José, hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros disensiones. Para que hablemos una misma cosa necesitamos de manera absoluta y sin matices que estudiemos la palabra de Dios, que seamos aprendidos de ella, que haya hermanos fieles, que haya hermanos que estudien y que puedan enseñar la sana doctrina. Esto lo viene hablando el pastor también en las reuniones de la Cena del Señor. Lo importante que es transmitir, primeramente recibir, amar y transmitir la sana doctrina. Porque si se levantan varios con distintas voces en la iglesia de enseñar cada cual lo que le parece, primeramente que no vamos a hablar todos una misma cosa y segundo que va a ocurrir lo que pasaba acá en la iglesia de Corinto, que había disensiones, que había grietas. La palabra disensiones, como decíamos, en griego es cisma. Y a lo largo de la historia de la iglesia hubo varios cismas, donde por la gracia del Señor, por un lado pudo haber separaciones de hombres que se levantaron en las congregaciones a meter doctrinas de demonios y espíritus de error, y el Espíritu Santo promovió a que haya separaciones. Pero no así en una iglesia. Tiene que haber separaciones a causa de las carnalidades. Eso es a lo que vamos a apuntar en esta mañana. Sino que todos, como sigue diciendo en el versículo 10, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y los invito a leer ahí en 1 Corintios también, en capítulo 2, el versículo 16, que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si bien ahora estamos estudiando este capítulo 1 y estos párrafos del versículo 10 al 17, yo pensaba cuando estudiaba qué difícil que es no estudiar la carta en su conjunto, así que muchas veces vamos a ir y venir tanto a 1 Corintios como a 2 Corintios, y si bien vamos a tener una clase especial dedicada a alguno de esos párrafos que vamos a leer, la carta presenta una armonía tal que desde el capítulo 1 hasta el capítulo final podemos encontrar el mismo consejo. Y esa armonía también está en comunión con el resto de la palabra del Señor. La palabra del Señor no se contradice nunca, sino que por el contrario, podemos hallar en ella una perfecta armonía, correspondencia e integración entre las distintas cartas. Entonces Pablo nos dice que como hijos de Dios y como cuerpo de Jesucristo tenemos una sola mente, o deberíamos tener una sola mente, que es la mente del Señor. Y también un mismo parecer, que se refiere a un mismo punto de vista, a un mismo propósito, a una misma opinión. Eso es un ruego. El apóstol está rogando, está exhortando. Recordemos que exhortar es ponerse al lado y rogar y corregir y acompañar al hermano que está en error o que está en pecado o que se está empezando a desviar. Y este pedido de unidad, este pedido de unanimidad y de comunión entre los hermanos, no fue exclusivo de la iglesia en Corinto, sino que también, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, dando vuelta a la página, le voy a pedir a alguno que lea los versículos 3 a 5.
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Gracias. Acá a los hermanos en Romanos, que esta carta fue escrita después de la carta a Corinto, les explica el apóstol de una manera muy gráfica y muy sencilla para entender que somos todos partes de un mismo cuerpo y que no puede haber desunión en el cuerpo. Luego veremos más adelante en Corintios que también habla del cuerpo y de que no puede haber desavenencias ni disensiones entre las partes del cuerpo cuando habla de que cada uno tiene un don en particular. Y a los hermanos en la iglesia en Éfeso también los invito a buscar en Efesios 4. Los primeros 6 versículos son textos muy conocidos para muchos de nosotros, se han estudiado o se han predicado de muchas maneras en la casa de Dios, pero acá es para ponernos en contexto que el pedido del apóstol a las iglesias a las cuales él pastoreaba como misionero era siempre en este sentido, de que haya unidad y de que haya amor entre los hermanos. En Efesios 4, del 1 al 6, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas, y en todos vosotros. Este pedido entonces del apóstol y del Espíritu Santo aplicaba a las iglesias del primer siglo y quedaron escritas para nuestra enseñanza y para nuestra admonición, para nuestra corrección. Continuando con Corintios, perdón, el capítulo 1, el versículo 11, vemos que el apóstol ya saca a la luz, discierne, manifiesta un primer problema. No lo vio en persona porque él había estado en la iglesia y fundado la iglesia de Corinto 3 años antes de escribir esta carta, pero como se nos deja ver en este versículo 11, le fue declarado de estos hermanos, por los que son de Cloé o de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y algo dijo el hermano el domingo pasado respecto de este versículo, de que no tenemos que tomarlo como si fuese un lleva y trae o como decimos comúnmente un chusmerío, sino que acá tenemos que ver también la mano del Señor en los dones que también estamos aprendiendo los domingos a la tarde. Respecto, yo pensaba los dones de protección de la iglesia. Acá se dejan ver cómo hermanos fieles, temerosos del Señor, fueron advertidos por el Espíritu de que las cosas en la iglesia en Corinto no estaban bien, no estaban de acuerdo a la voluntad del Señor, y una de esas cosas justamente son estas contiendas. Y una contienda es algo un poco más
complicado, un poco más severo que las disensiones, que eran lo que dijimos, las grietas o las disensiones. Ya las contiendas son peleas, conflictos o pendencias. Y esto es lo que estaba pasando 3 años después de que el apóstol haya levantado esta iglesia. No se sabe quién fue o quiénes fueron los primeros ancianos, los primeros pastores de esta iglesia. La Biblia no lo aclara. Sabemos que después el apóstol deja a Tito para que pastoree a la iglesia, para que termine de acomodar las cosas, como también envía a Tito a la iglesia en Creta para cumplir con este ministerio. Lo cierto es que en estos primeros 3 años de iglesia ya empezó a manifestarse algo que el apóstol Pablo lo deja bien claro en el capítulo 3 de Primera Corintios, el versículo 1, que les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esta es una palabra fuerte, una palabra que si alguien se para desde el púlpito y lo dice, causaría quizás rechazo, enojo o tristeza, y es algo que no nos gustaría que nos digan. Usted, hermano, es un hermano carnal, usted, hermano, es un niño espiritual. Pero como decíamos al principio, esta palabra fue hecha con un ruego amoroso, fue dada en el momento justo, porque la palabra del Señor llega en el momento justo. El Señor no se adelanta, no se atrasa en enviar su palabra, y estos hermanos en Corinto necesitaban escuchar que tenían un problema, y ese problema era la carnalidad. El gran problema de la iglesia en Corinto era la carnalidad. Y luego esa carnalidad llevó a que haya, podemos decir, subproblemas, ¿no? Problemas de distintos ámbitos, de distintas índoles. Pero el gran problema de la iglesia de Corintios era la carnalidad. ¿Y qué es la carnalidad? Es cuando el Hijo de Dios, ayer se vio en la reunión de jóvenes, todavía deja manifestar y deja florecer en su vida al viejo hombre, aquel que no acepta al Señor porque está viciado conforme al espíritu de este mundo. Es esa parte de nosotros que tiene que morir necesariamente y que no va a heredar el reino de los cielos, como decía el Señor, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y también es esa parte que convive con la nueva criatura una vez que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y a la cual el apóstol dice que no comprende las cosas que son de Dios, no las puede discernir, le son locura, y que se ha de examinar a sí mismo. Y si bien nosotros, desde que somos convertidos y hechos hijos de Dios, tenemos a la nueva criatura, la cual tiene que crecer en nuestras vidas, tenemos que darle lugar al Espíritu para que crezca. En Gálatas dice el apóstol que hay una contienda permanente entre la carne, el viejo hombre y el Espíritu, y que los dos se oponen para que no hagáis lo que quisierais, dice en Gálatas. Y estos hermanos en Corinto, entonces, lamentablemente, tenemos que decir que dejaron aflorar esa carne, no la llevaron a la cruz del Señor para amortiguar los miembros de pecado, como se decía ayer, dejarlos inoperantes, y eso empezó a generar estas contiendas. Entonces el versículo 11 nos dice: porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos,
Pablo de nuevo se vuelve a poner en un lugar de igualdad en un sentido, decirle yo no soy mejor que ustedes son mis hermanos, todos somos hijos de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero hay entre vosotros contiendas. Y luego pasa a decir cuál era la causa o la raíz de estas contiendas. Porque dice en el versículo 12 que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Estas contiendas se dejaban ver a la luz, no solo por estos hermanos de Cloé, sino que seguramente muchos lo veían, pero no lo discernían quizás como un pecado, y entonces dejaban que estas cosas continúen en la iglesia. Con la ayuda del Señor hemos de ver otros tantos pecados que había en la iglesia en Corinto que estaban ahí, permanecían ahí y no eran extirpados, hablando en términos quirúrgicos, como el Señor deseaba que sean extirpados de la iglesia, que sean arrancados. Y quería compartir también un texto respecto de estas contiendas, de estas peleas, porque la Biblia deja bien en claro que son obras de la carne, para que no nos queden dudas. Podemos leer ahí en Gálatas 5. Le voy a pedir a algún hermano que lea Gálatas 5, 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Acá vemos cómo entre la lista de las obras de la carne aparecen las contiendas, que también podríamos decir que son producto, estas contiendas, de los partidismos o de los egoísmos, o de que pase lo que el apóstol le advertía a los hermanos en Éfeso, en el libro de los Hechos, cuando decía que se iban a levantar hombres malos y que iban a buscar seguidores tras de sí. Todo esto produce contiendas, que son obras de la carne. El apóstol también menciona a estas contiendas cuando en Romanos 1, en el libro de Romanos, capítulo 1, los versículos 28 y 29, menciona a aquellos que no son de Dios, aquellos que rechazaron al Señor Jesús y se dejaron llevar por sus pecados. Y en Romanos 1, el 28 dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Un cuadro más terrible para aquellos que rechazan a Cristo. Y los hermanos de Corinto en un momento fueron así, los hermanos de Éfeso en un momento fueron así. Y nosotros, queridos, sin Cristo en nuestras vidas, sin el Espíritu Santo en nuestros corazones, también fuimos así. Así como en Isaías 1 se muestra cómo es el corazón del hombre, aquí en Romanos 1 se puede ver un poco más de lo que Dios ve cuando ve al hombre sin Cristo. Y entonces
el apóstol tiene que mostrarle a los hermanos en Corinto. Hay disensiones, hay contiendas, eh, pendencias, conflictos. Y estudiando esta palabrita contiendas o disensiones, contiendas mejor dicho, el apóstol usa en griego una palabra que es eris. Y es importante entender que esta palabra eris no solo es un cualificativo que significa contienda, sino que en el mundo griego donde Pablo escribió, porque Corinto era una ciudad griega, y recordemos que Pablo venía de estar en el Areópago donde había innumerable cantidad de dioses y los griegos tenían una idolatría muy marcada. Pablo le escribe a los corintios y les dice que Eris estaba en medio de ellos. Estas contiendas, que quiere decir que se escribe Eris en griego, era una diosa, una divinidad que los griegos conocían, algunos la veneraban, y que en la mitología griega era la diosa de la contienda o la diosa de la pelea. Y entonces Pablo utiliza esta palabra, guiado del Señor, para decirles que Eris estaba en medio de la iglesia. Y así como el Señor decía también, por ejemplo, de Mamón, que era el dios de las riquezas, y nosotros sabemos a través de la palabra que cada uno de los dioses o divinidades que el hombre levanta y adora y le rinde culto no son más que demonios. Se había metido este espíritu en la iglesia de Corintios, el espíritu de Eris, el espíritu de la contienda. Y acá podemos decir que la carne tiende, si es llevada de sí mismo, si es librada a su suerte o si tiene rienda suelta, a dejar fluir o dejar libre este espíritu de la contienda. Este espíritu que lleva a las divisiones y que lleva a las carnalidades. Y entonces, si volvemos a Corintios 1, el versículo 12, el apóstol pone como ejemplo a este espíritu de facciones, o podríamos decir también espíritu denominacionalista, que se empezó a manifestar en la iglesia en Corinto, porque algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefa, y aún estaban los que decían, yo soy de Cristo. Y esto es el problema que causó las contiendas. Un espíritu separatista, un espíritu que promueve las divisiones en la iglesia, las facciones, que muchas veces nace de un genuino amor o un sincero amor hacia los siervos, porque uno puede decir, ¿qué tiene de malo amar al apóstol Pablo o amar a Cefas o amar a Apolo? Pero vemos que aunque sea un genuino amor, si no es discernido a la luz de la palabra de Dios y llevado a la cruz de Cristo, esto es un problema de carnalidad que trae a la iglesia muchos trastornos y muchas tristezas. Algunos comentadores dicen que Pablo utiliza su propio nombre, el de Apolos y el de Cefas, como ejemplos genéricos, para no nombrar particularmente a algunos hermanos que estaban ahí en Corinto, que habían promovido estas facciones. Entonces Pablo se utiliza como ejemplo para decir que no puede haber facciones, no puede haber seguidores de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. Y llama la atención cuando dice, y yo de Cristo, y esto nos quedó de escuchar y de que hermanos recuerden también el consejo misionero del pastor Andenora, porque él decía, aún
aquellos que decían yo soy de Cristo, lo estaban haciendo en la carne, porque estaban englobados dentro de este espíritu separatista, este espíritu denominacionalista, que no buscaban la unidad del espíritu, la unidad esencial y sustancial de los hijos de Dios, como estuvimos viendo en esta semana a través de las lecturas diarias, sino que buscaban separarse de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a su corazón y, como dijimos anteriormente, de acuerdo a su carnalidad. El apóstol tiene que decir, para dejar en evidencia este pecado y para dejar en evidencia el absurdo de lo que estaban haciendo estos hermanos en Corinto, 3 preguntas. Y cada una de estas respuestas, cada una de estas preguntas, la respuesta es no. Y aunque parece obvia, la respuesta, el apóstol lo tuvo que dejar bien en claro para que ellos se den cuenta del absurdo en el que estaban cayendo. La primera pregunta, ¿está dividido Cristo? La respuesta que decimos todos es no, no está dividido Cristo. Y entonces, ¿por qué se divide la iglesia? ¿Por qué se divide la iglesia en Corinto? ¿Por qué hay facciones? ¿Por qué hay camarillas, como se dice también? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y los hermanos en Corinto habrán dicho no, de ninguna manera. Y entonces, ¿por qué tengo seguidores yo antes que Cristo? Habrá dicho Pablo. ¿No habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Y otra vez los hermanos al leer esto habrán dicho, en ninguna manera. Hemos sido bautizados en el nombre de el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como nos enseña el Nuevo Testamento. Vemos cómo estos absurdos, que si alguno hubiese respondido que sí a estas preguntas, hubiera caído en el pecado de la blasfemia, ayudan a que a través de estas preguntas y las respuestas, que era también un método muy utilizado por el Señor Jesús, hacer preguntas a los discípulos para que ellos mismos analicen en su interior las respuestas y, y tengan de parte de Dios la respuesta correcta. Estas preguntas llevaban entonces o tenían el propósito de llevar a los hermanos en Corinto a una reflexión espiritual. Ni el Señor Jesús, Jesucristo, estaba dividido, ni fue crucificado Pablo por ellos, ni habéis sido bautizados en nombre de Pablo. Y luego el apóstol dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, hermanos seguramente conocidos por todos aquellos de la iglesia en Corinto, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Hasta de eso tenía cuidado el apóstol, de no incurrir, aunque no es un error bautizar ni un pecado, por mucho menos, pero se cuidaba. Vemos acá la humildad del apóstol, la humillación que tenía para tratar las cosas del Señor, para llevar a todos los hermanos a Cristo, llevarlos a los pies de la cruz. Eso lo hemos de ver el domingo que viene, si Dios quiere, en lo que queda del capítulo 1. Pero cuánta humildad la del apóstol, seguramente en su corazón, cuando le llegaban estos rumores o estas noticias de Corinto, sentía un profundo dolor. Y quizás haya venido a su corazón el texto que dice, no a nosotros, no a nosotros, que está en el Salmo, ¿no? Sino que a Dios es la gloria. A Dios es toda la bendición y toda la alabanza que un hijo de Dios debe dar. Y también dice que bautizó en el versículo 16 a la familia
de Estéfanas. Deja bien claro que si bautizó a gente en Corinto, fueron a estos tres hermanos y a la familia de Estéfanas, que después dice que son las primicias de Acaya, fueron los primeros en esa provincia. Acaya era la provincia donde estaba la ciudad de Corinto, que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 17 es muy importante porque acá Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y esto ya lo dijo también el hermano Fernando el domingo pasado, que Pablo fue enviado directamente de parte del Señor, que si fuese por él, nunca hubiese sido apóstol, ni si fuese por los hombres tampoco. Recordemos que los cristianos tenían mucho temor de Pablo, pero el Señor lo manda a hacer estas cosas. Por un lado no lo mandó a bautizar, sino que lo mandó a predicar el Evangelio. Y esto lo deja bien en claro, ¿no? Que el Señor en primera persona fue el que lo envió. Pablo es apóstol, y apóstol quiere decir enviado. En Gálatas 1:12 dice, porque ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y siempre en la cena leemos en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Deja bien en claro entonces que Él es apóstol, Él es mensajero, y es mensajero de las buenas nuevas de salud, de las buenas nuevas de salvación. El propósito principal de Pablo era que los gentiles y los judíos, porque él predicaba también en las sinagogas, se conviertan a Jesucristo, que crean en el Señor Jesús como su Salvador personal. Luego, eventualmente, si el Señor lo permitía, así como Felipe bautizó al eunuco etíope, el apóstol bautizó a algunas familias ahí en Corinto. Pero en este texto del versículo 17, deja bien en claro que lo más importante no es el bautismo, aunque es importante, sino que lo más importante es la obra de predicación del Evangelio y lo que esa obra hace con las almas. El bautismo, si no tiene en el alma que se bautiza, o en la persona, o en el que se bautiza, no hay una conversión, no hay un cambio en su vida, como se leía también en la semana, que primeramente debemos ser bautizados del Espíritu Santo para luego, por medio de este acto físico que es el bautismo por inmersión, demostrar, exteriorizar lo que primeramente pasó por nuestra vida en lo interior. Es el bautismo sin Cristo en el corazón, es un ritual que es una cáscara vacía, podemos decir. Es algo que lamentablemente hoy en día vemos en muchas iglesias que se dicen ser cristianas y que tanto los que bautizan como los que son bautizados no han pasado por la experiencia de la salvación, por la experiencia de conversión, no han sido bautizados del Espíritu Santo primeramente y no han nacido nuevamente para con Dios. Y entonces Pablo se cuidaba mucho de esto, más en una iglesia donde el hecho mismo del bautismo significaba que la gente o los hermanos crean que eran más importantes que otros. En cuanto a decir, a mí me bautizó Pablo, ¿a vos quién te bautizó? A mí me bautizó Cefas, ¿a vos quién te bautizó? O a mí me bautizó Apolos. Todas cosas que afloran de la carne cuando no está esta misma crucificada. Y todas estas cosas, queridos, concluyen con esta última frase del versículo 17,
que dice, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Qué terrible hubiese sido que Pablo, después de predicar durante 18 meses ahí en Corinto, como nos relata en el libro de los Hechos, todo eso que predicó, todo eso que enseñó, seguramente con lágrimas, como a los efesios, haya sido hecho vano, se desvanezca, se vuelva en nada. Y si bien nos puede parecer algo fuerte, sabemos de tantas iglesias que justamente se han desvanecido porque no discernieron en su momento la carne, no discernieron las obras de la carne y no las atacaron cuando fue necesario. Por eso esta carta tiene un carácter pleno en nuestros días, donde es necesario que miremos al interior de la iglesia, que miremos al interior de nuestros corazones y que velemos, queridos, por cuanto es necesario que toda manifestación de la carne sea llevada a la cruz de Cristo, toda manifestación del viejo hombre no puede prevalecer en una iglesia. Y qué importante que es orar también por los dones del Espíritu, para que haya hermanos que con humildad, como lo hacía Pablo, y con sinceridad, como los hermanos de la casa de Cloé, puedan también velar por estas cosas, estar atentos, resguardar a la iglesia de que no se metan estos espíritus, en este caso espíritus separatistas o partidistas. Nosotros lo hemos sufrido también, no particularmente en la iglesia de San José, creo, pero sí a lo largo de la historia de nuestras iglesias, como hubo hermanos que no supieron entender que el fin de todas las cosas es el Señor Jesús, y se armaron camarillas, y eso produjo mucha tristeza, y por eso es que este libro o esta carta a los Corintios es tan actual y tan necesaria de seguir estudiando. Tenía muchas cosas más para decir, queridos, pero el tiempo se ha acabado. Lo cierto es que el testimonio del Señor Jesucristo, que está a través de esta carta también, así como lo hemos visto en la carta del Apocalipsis o en el libro de Apocalipsis, es eterno. Y la doctrina del Señor Jesús, la doctrina bíblica que encierra esta carta y que encierra toda la palabra de Dios, también es eterna. Y en todas las cartas y en todos los libros de la Biblia, esta doctrina de Cristo, que es la sana doctrina, lucha y denuncia este espíritu carnal, este espíritu de separación que había entre los hermanos de Corinto, como así también denuncia el ecumenismo entre las distintas iglesias. Y el apóstol Pablo hacía un llamado a la verdadera unidad de los creyentes. Y esta verdadera unidad de los creyentes solo es necesaria o solo es posible cuando se establece, se entiende primeramente y se lleva a cabo la doctrina bíblica de la separación. Primeramente separarse del pecado y luego separarse de los infieles. Porque acá el apóstol Pablo está trayendo, por un lado, la doctrina bíblica de la separación, para separarse de las apostasías y de las carnalidades, y estaba invitando a los hermanos en la iglesia en Corinto a llevar a cabo y a vivir la verdadera unidad cristiana a la luz de la palabra de Dios. Y por la gracia del Señor, en nuestras iglesias nosotros tenemos la oportunidad de tener bibliografía, libros y apuntes que nos hablan de esto, de la doctrina bíblica de la separación, que es tan necesaria como la doctrina de la unidad cristiana. Son dos cosas que se complementan y que tenemos que aprender a discernir de qué separarnos y en qué no separarnos. Y
el año pasado, cuando se cumplió el 50 aniversario del Congreso en la iglesia en Necochea, tuvimos la oportunidad de escuchar y de leer a estos hermanos fieles que entendieron estas cosas y que las dejaron establecidas, ¿no? En puntos doctrinales muy claros que quedaron resumidos justamente en las declaraciones del Congreso de Necochea de 1970 y que nos enseñan primeramente a separarnos de toda clase de apostasía, de ese espíritu que hoy en día trata de amalgamar a las distintas iglesias, a las distintas religiones, a los distintos credos y filosofías, y siempre poniendo como ejemplo la unidad de Cristo. Por eso Pablo decía, ¿está dividido Cristo? La unidad de Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo, y que esa misma unidad tiene que ser reflejada en los hijos de Dios. Se podrían hacer estudios enteros de este congreso, pero solo mencionarlo, que nosotros tenemos la literatura y que hubo hermanos que nos enseñaron y nos guiaron por este camino, pero que justamente era lo que hacía Pablo, tanto con los corintios como con los efesios o con los gálatas, era llevarlos a la cruz de Cristo para que se manifieste y para que se pueda vivir plenamente entre ellos la unidad cristiana a la luz de la palabra de Dios, y para que aprendan ellos mismos a separarse de toda clase de apostasía. Con la ayuda del Señor hemos de seguir estudiando entonces este libro de Corintios, y seguramente debemos de tener tiempo para detenernos nuevamente en estas doctrinas fundamentales que, en la medida en que las conozcamos, las aprendamos y las amemos, han de ser de mucha bendición para cada uno de nosotros.